Bienvenidos a este canal, por tus frutos te conocerán. Esta vez estamos visitando aquí en la ciudad de Corrientes, por la calle Bolívar al 1820, la congregación llamada Iglesia Bíblica de Corrientes. En este episodio 3 del diálogo mantenido con el pastor Pablo Mendoza de la congregación Iglesia Bíblica de Corrientes, veremos estos temas: ¿qué es el bautismo?, la diferencia entre el bautismo de Juan y el de Cristo, otros sacramentos como la Santa Cena, una pregunta: ¿cuál es la Santa Cena una realidad o una representación? Y también otra pregunta: ¿cuál es la Eucaristía? ¿Hay contradicción con lo que dice Cristo? Cuando hoy que te comentaba la manera de cómo se ingresa o se podría ingresar al cuerpo de Cristo, la referencia un poco a la cual estaba pensando, o tal vez nos pueda aclarar un poquito más el concepto del bautismo y si hay algún otro sacramento dentro de esa iglesia o cuerpo de Cristo. Bueno, nosotros la palabra bautismo es introducido, metido dentro de algo. Eso significa la palabra bautismo. Por ejemplo, cuando yo entro en una casa, yo me bautizo en esa casa. Yo quiero hacer esta referencia de palabra porque sacramentamos las palabras. Le damos un carácter divino a las palabras, que las palabras son palabras simplemente. Si uno no entiende la raíz etimológica de las palabras, puede distorsionar su significado. Ahora veremos qué es un sacramento. Es un signo eficaz instituido por Cristo, por lo que es de carácter divino, confiado a su iglesia y por el cual nos es dispensada la vida divina. Es un signo sensible, ya que consta de palabras y acciones. Es accesible a nuestra humanidad, a través del cual Cristo actúa y nos comunica su gracia. Por lo que la palabra tiene en realidad un carácter divino, más allá de su raíz etimológica u otro significado. La palabra bautismo significa que nosotros nos introducimos dentro de algo. Hay dos clases de bautismo, según lo que dice la palabra de Dios. Hay un bautismo que es de representación, que es el bautismo que todos conocemos, que nos sumergimos dentro del agua. Y hay otro bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando nosotros le hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esto nos introduce dentro de la persona de Jesucristo. Y esto es considerado como el bautismo de conversión. ¿No? Es un nombre, hermoso, pero es el bautismo que nos introduce dentro de la familia de Dios en un sentido. En cuanto al bautismo, podemos decir que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Recibe ese nombre en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, transformado en una nueva criatura, como lo explica San Pablo a los cristianos y a los gálatas en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, y a los gálatas en el capítulo 6, verso 15. También el bautismo se lo puede llamar como baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios, según el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 5. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, como lo dice Juan en su capítulo 1, verso 9, el bautizado se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo,
tal como lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1214 al 1216. Ese concepto que también se usa, que el bautismo, dentro también de la misma palabra de Dios, es aquel que hace perdonar los pecados, en el cuanto a lo que todos recordamos el bautismo de Juan el Bautista en principio, que era arrepentidos y Dios dará el perdón, pero que también luego está ya el bautismo de nuestro Señor, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, excelente, muy bien explicado, porque en realidad el bautismo de Juan era simplemente un bautismo de arrepentimiento del pecado. Es un bautismo que solamente busca que el judío se arrepienta de su pecado para prepararse para el arrepentimiento, para la recepción de la persona de Jesucristo. Pero eso no pasó. Muchos se bautizaron en el arrepentimiento de su pecado, y cuando se manifestó Cristo, que se manifestó en la cruz del Calvario, ellos no tomaron el otro bautismo. Claro. Dentro de lo que es la congregación bíblica acá de Corrientes, la iglesia bíblica de Corrientes, ¿tienen algunos bautismos, tienen algunos sacramentos como el bautismo, además otros? Nosotros no consideramos el nombre como sacramento. Ajá. Pero sí tenemos Santa Cena, que vendría a ser la equivalencia de la hostia. Lo tenemos todos los primeros domingos de cada mes. Se reparte un jugo de uva con un pan y celebramos la Santa Cena, que es simplemente lo que sería la hostia para el común del católico. Ahora veremos cómo los 7 sacramentos han sido presentados en las Sagradas Escrituras. Nombraremos uno a uno con uno de los versículos principales que hacen alusión al mismo. Bautismo. Según el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19, que dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego están nombrados varios de los versículos y capítulos de los libros que también lo mencionan en el Nuevo Testamento. Sacramento de la confirmación. Según Sabiduría 9:17 del Antiguo Testamento expresa: ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? También en Hechos capítulo 8, versos 14 al 17, que expresan: Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sacramento de la Eucaristía. Según el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versos del 26 al 28, que expresan: Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. En cuanto al sacramento de la confesión o reconciliación, citamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 19, que dice: A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En relación a la unción de los enfermos, citamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 5, que expresa:
y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndoles las manos. En cuanto al sacramento del orden sacerdotal, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 18, que dice: Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y por último, el sacramento del matrimonio, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos del 3 al 9, que expresan: Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿No habéis leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dícenle: Pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Son 7 los sacramentos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1113, que dice: Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. La Constitución Dogmática del Vaticano II para la liturgia en el número 6 lo cita. Hay en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, expresado por el Papa Gregorio X en el Segundo Concilio de León, año 1772, también por el decreto para los armenios en la bula Exsultate Deo de 1439 y en el Concilio de Trento del año 1547, canon 844. Esa Santa Cena es una, ¿cómo se la toma? Es una rememoración. ¿Cómo sería, para explicar así, claro, cuál sería el sentido? El sentido de la Santa Cena es simplemente recordar el sacrificio, la muerte y la resurrección en un sentido de Cristo, de que Cristo se ha entregado a nosotros en cuerpo, que eso significa el pan, y en la sangre, que eso significa el vino, para que nosotros recordemos. Y es interesante cómo el pueblo judío también tenía estos ritos, recordación de parte de Dios en distintas de sus fiestas. Y hasta la actualidad tenemos el Hanukkah, tenemos la Pascua judía y tenemos distintos hechos que le hacen recordar al judío. Evidentemente el Señor sabe que el hombre es de corta memoria, entonces necesita recordar y recordar lo que le hace bien. Necesitamos recordar lo que nos hace bien. Entonces el Señor instituyó esta Santa Cena, y esta Santa Cena va a tener que ser hasta que Él vuelva a la tierra, y nosotros ahí celebraremos la Santa Cena con Él, la Cena del Señor, ahí con Cristo mismo. Por lo que decía, entonces se entiende que es una rememoración, pero no es una realidad de que eso que ustedes reparten, como decís, jugo de uva y el pan, no significan realmente el cuerpo de Cristo, ¿no? Claro, eso se llama el fenómeno de la transubstanciación. Ajá. O sea, la Iglesia Católica, por ejemplo, se considera que lo que se está repartiendo es el cuerpo físico de la persona de Cristo.
cuando se reparte el vino, es la sangre física. Y más adelante, por ejemplo, Martín Lutero todavía consideraba que esto era así, que la transubstanciación era algo que quería el Señor. Pero más adelante los hermanos se dieron cuenta que era exactamente lo mismo que con las fiestas judías. En la fiesta judía, la fiesta del pan ácido, por ejemplo, o de la Pascua, no era que ellos salían, todas las veces salían de Egipto, tenían que ir, todo el pueblo judío a salir de Egipto, no, sino una recordación para que ellos estuvieran presentes siempre en su día de que el Señor poderosamente les sacó de Egipto, que el Señor les guarda, que Él les quiere, que les ama. Eso es lo que trata de recordar estos eventos. Entonces, los hermanos dijeron, bueno, no, lo que quiere el Señor, lo que busca el Señor, siguiendo la lectura bíblica, ¿no?, es que nosotros recordemos simplemente este hecho. Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1114 expresa: adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al parecer unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, según el Concilio de Trento, sesión séptima, del 3 de marzo de 1547, cánones 1600 al 1601. Ahora leemos del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versos del 47 al 69, que expresan: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga, y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aun cuando el Señor, de acuerdo a estas mismas escrituras, comenta que quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y en esa significación que vos das de que aún, digamos, aquel que revolucionó en cierta manera la fe cristiana en su momento, Martín Lutero, en el siglo XVI,
también lo aceptaba, ¿no considerás en cierta manera de que podría haber algún tipo de, no sé si la palabra será contradicción, pero sí una oposición en cierta manera a todo eso que por siglos se lo llevó adelante y en algún momento se decidió que se lo modificara? Claro, es interesante, aunque Martín Lutero era de muy buen renombre porque era profesor en la Universidad de Wittenberg, escribió mucho sobre la Reforma. Es interesante, pero no deja de ser un hombre con sus errores. Hay otros reformadores menos conocidos como Zwingli, como otros reformadores. Calvino, tal vez. Calvino, que pensaban lo contrario. Y había debates buenos teológicos. Tuve oportunidad de leer varios de esos debates. Son un librito bastante grueso, donde en realidad lo que se expresa es simplemente posturas de hombres, consideración, pero el Señor en la palabra, volviendo a lo que es el centro, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca describe exactamente en ningún versículo que esto sea el cuerpo y la sangre. Si nosotros tomamos literalmente lo que dice en la Biblia, ellos estaban comiendo en una comida como la que tenemos todos los días, y en un momento el Señor se levantó y separó el pan, que es la forma que ellos comían, en una tortilla así de pan de cebada o de centeno, y dividió el pan, le dio y le enseñó esto a los discípulos. La idea era que estaba bien instaurada en la mente de ellos, es que es una forma de recordar este hecho. Y hay distintas ponencias, distintas índoles. Claro. El caso es que, hay que dejar muy importante que el hecho es que recordemos, yo en este sentido no quiero apologetizar con esto, pero el final es que recordemos a la persona en Cristo. A los fariseos se le acusaban de que ellos colaban la mosca y tragaban el camello. En lo más fino ellos se iban y hacían discusiones por lo más finito de Dios, pero al final le tenían un pobre menesteroso ahí, no le ayudaba. Y el amor pasaba por otros lados en su vida. Entonces, lo que yo busco en mi vida, en mi congregación también, que tengamos una idea concreta de lo que el Señor quiere hacer. El Señor no quiere que nosotros estemos discutiendo, porque estos súper teólogos que evidentemente fundaron las bases de la teología, ellos discutían sobre estos temas, que está muy bien leerlo, pero que en la aplicación práctica de todos los días no nos roba tanto la esperanza como otras cosas que sí dejamos de lado. Claro. Lo que el Señor quiere que hagamos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 26 al 29, que dicen: Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, dio gracias y se la pasó diciendo: Beban todos de él, porque esta es mi sangre de la alianza, la cual por muchos es derramada para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Conclusiones de esta tercera parte del encuentro con el pastor Pablo Mendoza de la Congregación Iglesia Bíblica de Corrientes. Primero, mi respeto al pastor, aunque, cito la frase de San Agustín de Hipona, que dice: conviene matar el error, pero salvar a los que van errados. Segundo, el bautismo fue instituido por Jesús y mandado a hacer sacramentalmente por sus apóstoles y sus sucesores en su iglesia. Tercero, existen 7 sacramentos claramente expuestos en la Sagrada Escritura. Cuarto,
La Eucaristía o Santa Cena es una realidad donde está el cuerpo y sangre de Jesús, y fue evidentemente dicha por Jesús en la última cena, y mandado que lo hagan sacramentalmente sus apóstoles en su iglesia. Quinto, Cristo no se contradice, aun cuando los no católicos sí se oponen a sus palabras y así niegan el misterio divino de la realidad de la transubstanciación. Y sexto, tal como los dos anteriores episodios, sigo a disposición de los que quisieran comentar, refutar o contradecir lo que he expuesto, para lo cual dispondrán del sector de comentarios debajo de este video y del correo por sus frutos conocerán @gmail.com. Deo gratias. Gracias desde ya por tu atención. Por favor, y si te parece, podrás compartir este video a otros más y luego, todo es en forma gratuita, podrás hacer clic en el botón me gusta, otro en el de suscribirte y un último en la campanita para estar al tanto de todo lo que iré subiendo. Gracias desde ya. Y como nos dice nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos conocerán. Deo gratias.